A ver, amigos, ¿qué opinan ustedes de esta empresa? Ganancia neta por 29.767 millones. El mismo año el free cash flow fue de menos 66.000 millones y su EBITDA fue de 69.000 millones. Pregunta, ¿por qué hay tantas formas diferentes de medir las ganancias de una empresa? ¿Y por qué estas cifras a veces incluso pueden estar tan alejadas unas de otras? En este video explicaré qué significan estas tres populares maneras de ver las ganancias de una empresa, cómo encontrar esta información y sobre todo cómo tú, como inversor, puedes actuar cuando te enfrentes a cada uno de estos ítems. Comencemos por la ganancia neta o utilidades o como prefieras llamarle. Esta medida refleja las utilidades contables de una empresa. Para pillar este número, simplemente vas al estado de resultados, por aquí, al final, lo vas a encontrar. Básicamente es ingresos menos todos los gastos de la empresa. Cuando hablamos de todos los gastos, son todos los gastos, incluidos los impuestos. Ojo ahí. Por ejemplo, aquí está el estado de resultados de LATAM Airlines al cierre de diciembre del año 2022 y a diciembre del año 2023. En 2023, al observar esta línea por aquí, podemos ver claramente que la empresa generó 581 millones de dólares en ganancias netas durante ese año. Ahora, algo importante que hay que entender sobre este número. El estado de resultados utiliza un principio contable llamado principio de devengado. El principio de devengado es un concepto y un principio fundamental que hay que entender si es que vas a analizar estados financieros. Pero ¿qué dice exactamente este principio? Lo que dice, en palabras muy sencillas, es que los ingresos se registran cuando se producen, independiente de si se recibe o no efectivamente el dinero. Lo mismo ocurre con los gastos, donde los gastos se registran cuando se producen, cuando se generan, independiente de si se efectuó el desembolso de dinero o no. Ya sé, quizás suena un poco complicado, así que veamos un ejemplo sencillo para aterrizar este tema. Supongamos que la empresa Los Tres Chanchitos decide comprar un camión para realizar su actividad comercial. El camión cuesta más o menos unos 100 millones de pesos. Según el Servicio de Impuesto Interno, este camión tiene una vida útil de 9 años, pero redondeemos en 10 años para que sea más fácil el cálculo de la depreciación. Desde el punto de vista del efectivo, la empresa desembolsó 100 millones en el primer año porque compró en efectivo este camión, ¿cierto? Sin embargo, bajo el principio de devengado, los ingresos y los gastos se registran cuando ocurren, no cuando se recibe o se realiza el desembolso de dinero. Por lo tanto, desde el punto de vista del estado de resultados, tendríamos que tomar ese costo del camión y depreciarlo durante 10 años, tan como indican las normas contables. En verdad son 9 años, pero para redondear lo vamos a poner en 10 años. ¿Cómo se hace esto? Simplemente tomamos el costo del camión, que son 100 millones de pesos, y lo dividimos por los años que esperamos tener el camión con nosotros, es decir, 10 años. Vamos a omitir también lo del valor residual, porque esto no es un curso de contabilidad, esto es para explicar cómo funciona. Con este simple ejercicio podríamos decir que este camión nos cuesta contablemente 10 millones de pesos por año. Y la pregunta es, ¿dónde podemos ver ese desembolso? Para contabilizar ese gasto, el estado de resultados crea una cuenta llamada depreciación. En estricto rigor, la depreciación se puede encontrar en el costo de venta o en los gastos operativos de la empresa, dependiendo de la naturaleza del negocio o de la empresa que estemos analizando. Pero, como les dije antes, no los quiero enredar con esta cuestión porque no es el foco. Lo que quiero es que entiendan el concepto. Así que volvamos al estado de resultados de LATAM. Aquí deberíamos ver la depreciación, pero no está. ¿Dónde está? Está implícita dentro de alguna de estas cuentas. De hecho, debería estar dentro de los costos de venta. Si nos vamos a la nota 26, vamos a encontrar ese ítem. Dependiendo de la manera en que se arman estos reportes, vamos a encontrarlo más rápido, de una manera más sencilla, o más lento, de una manera más dificultosa. Hay que familiarizarse con los reportes financieros, es parte de nuestra pega si es que nos interesa invertir en una empresa. Bien, ahora que entendemos de dónde sale la ganancia neta, su naturaleza y cómo está contabilizada, ¿por qué tanta gente se enfoca en esta métrica? Y la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Es un método contable extremadamente utilizado para determinar la rentabilidad de una compañía. En todos lados y en prensa especializada vas a ver empresa X supera las expectativas de ganancia, cuando en realidad por debajo puede haber cualquier cosa. Al utilizar el principio de devengado podemos distorsionar fácilmente el resultado de una empresa, para bien o para mal.
Pero ahora que entendemos mejor esto, que es tan natural revisar cada vez que aparece un reporte, pasemos a nuestra segunda métrica. El flujo de caja libre muestra la capacidad real de generación de efectivo de una empresa después de reinvertir en el negocio. Para encontrarlo tenemos que ir a otro estado financiero, el estado de flujo de efectivo. La fórmula para calcular el flujo de caja libre es simple. Tomamos el flujo efectivo que generan las operaciones del negocio y le restamos los gastos de capital. Pequeño disclaimer. Dependiendo de la empresa que estés analizando, hay algunos ítems que no están tan bien asignados y hay que hacer algunos ajustes manuales. Por ejemplo, Concha y Toro por muchos años ponía el pago de intereses como flujo de financiamiento, cuando en realidad debiese haber estado en el flujo operativo. Afortunadamente, ya desde el reporte del año 2023, lo arreglaron y ya no hay que hacer manualidades. Y de ese tipo de cosas te vas a encontrar por muchos lados. Son detalles, pero pueden mover la aguja. Así que, ojo con eso. Ahora, algo importante que hay que entender sobre el estado de flujo de efectivo es que no utiliza el principio de devengado para ser construido, sino que reconoce ingresos y egresos de caja. Lo único que le importa al estado de flujo es si entró dinero o salió dinero. Es como ver tu cuenta corriente. Hay ingresos y hay egresos de plata. Y es lo que es nomás. Los ingresos solo se registran cuando se ha recibido la plata y los gastos se reconocen o se registran solo cuando sale, cuando se pagó efectivamente el dinero. Volviendo a nuestro ejemplo del camión, esto es lo que registraríamos en el estado de flujo efectivo. Un desembolso de dinero en el año 1 cuando se compró el camión. Volviendo a LATAM Airlines, para calcular el flujo de caja libre, miremos el estado de flujo de efectivo. En la parte superior vemos los cobros realizados a los clientes y los pagos relacionados netamente a la actividad comercial de la empresa. Y todo obviamente chin chin, en efectivo. Miren, aquí tenemos intereses pagados asignados en el flujo de financiamiento. Lo que debemos hacer es sacarlos del flujo de financiamiento y llevarlo al flujo operativo. Si bien este número muestra cuánto efectivo generó una empresa durante el año 2023, las empresas tienen que tomar una parte de lo generado, o todo a veces, de ese efectivo y reinvertirlo en el negocio, como para comprar edificios, camiones, maquinaria, bienes raíces, etc. Hay un sinfín de cosas en que las empresas invierten. En el caso de la TAM, gran parte de ese dinero probablemente se usa para las instalaciones de los aviones. La verdad, no tengo idea del detalle, pero por ahí debe ir la cosa. Si alguien sabe o tiene más certeza, nos puede contar. En este reporte podemos ver cuánto dinero tuvo que destinar la TAM a estas inversiones que estamos hablando. Aquí en el ítem compra de propiedades, planta y equipo. A esto también se le conoce como el famoso CAPEX de una empresa, que viene de la palabra en inglés Capital Expenditure o gasto en capital en español. Y vemos que en el año 2023 la TAM desembolsó $795 millones en ese ítem. Y listo, ya tenemos todo lo necesario para calcular el flujo de caja libre de la TAM. Tomamos el flujo de efectivo que generan las operaciones y le restamos la compra de propiedades, planta y equipo, también conocido como CAPEX. Cuando hacemos este cálculo rápido, llegamos a que la TAM generó un flujo de caja libre de aproximadamente $874 millones en el año 2023. Sin embargo, según el estado de resultados, la TAM generó 581 millones en ganancias netas o en utilidades. Es decir, desde el punto de vista de la generación de efectivo, a la TAM le fue mucho mejor de lo que el estado de resultados dice que le fue. Interesante, ¿no? Vamos ahora a nuestro tercer término de ganancias, el famoso EBITDA. Según la TAM, el EBITDA de 2023 fue de $2.374 millones. El EBITDA es un acrónimo que significa ganancia antes de intereses, impuestos, sumándole las depreciaciones y las amortizaciones. El EBITDA es demasiado, pero créanme, demasiado popular en la industria financiera y se utiliza, según dicen, para mostrar las ganancias operativas de una empresa. El EBITDA normalmente no aparece explícito en los estados financieros de las compañías, más bien lo agregan en documentación anexa, como en reportes, presentaciones para inversionistas o en los análisis razonados.
Así que ahí hay que buscar un poquito más. Hay empresas que lo hacen más explícitas que otras, pero hay que buscar un poquito más. El EBITDA se construye desde abajo hacia arriba. Tomamos primero la ganancia neta, le devolvemos, le agregamos los gastos por intereses, le agregamos el gasto de impuestos y le agregamos también las depreciaciones y las amortizaciones. Todo esto bajo el principio de devengado, lo cual hace un poco complejo el cuento. Pero ¿por qué pasar por toda esta matemática sofisticada para llegar a un número conocido como el EBITDA de una empresa? La mayor ventaja de usar el EBITDA es que te permite comparar empresas con diferentes estructuras de capital entre sí, dado que se enfoca solo en el beneficio operativo del negocio e ignora cosas como el gasto de intereses. Por eso tú puedes comparar, da lo mismo la carga de intereses que tengan las empresas, puedes comparar una con otra, como si no tuviesen deuda. Además, el EBITDA se usa a menudo como una abreviatura para calcular la capacidad de generación de efectivo de una empresa. Pero la gran desventaja es que ignora muchos gastos reales que son, valga la redundancia, reales para la continuidad de un negocio, como los impuestos y sobre todo la depreciación y los gastos por intereses. O me van a decir que una embotelladora grande, una fábrica grande, no necesita reinvertir para cubrir el deterioro de sus instalaciones, de sus maquinarias sofisticadas. ¿Quién cree que tiene que pagar por esas depreciaciones? Obvio que es un gasto real que debe asumir la empresa. Y en ese sentido, esta métrica y todos quienes la usan ignoran ese gasto, que sí es relevante y que no lo paga el viejo pascuero. Si lo quieres usar, la buena noticia es que las mismas empresas te informan en el EBITDA, como te dije antes, pero la mala noticia es que ahí dentro puede haber cualquier cosa. Es más, ¿no es cierto que es earnings before? Hay empresas que pueden tener muchos before allá adentro. ¿O no? Uber, miren este before. Al inicio del video les dejé este ejemplo: ganancias por 29 mil millones, free cash flow por menos 66 mil millones y un EBITDA de 69 mil millones. Bueno, aquí les traigo una serie de 10 años para atrás de esta misma empresa. ¿Detectan algo que no cuadra? Bueno, este ejemplo, y esto que les pongo acá, es la Polar justo antes de estallar el escándalo de la Polar. Miren lo que dice esta clasificadora de riesgo, que lo dijo en julio del año 2012, unos meses después de que estalló el caso. Título: la importancia del estado de flujo de efectivo. En el mercado hay una tendencia a centrar los análisis financieros únicamente en el balance general y en su estado de resultado, omitiéndose el estudio de la información que entrega el estado de flujo de efectivo. De hecho, la mayoría de los ratios financieros comúnmente utilizados en las evaluaciones se desprende de indicadores contenidos en estas fuentes, aplicándose así una práctica aprendida en los primeros cursos de finanzas. Probablemente es este el motivo de que en los análisis de la Polar no se reparó o se prestó poca atención a los flujos operacionales negativos que la empresa presentaba sistemáticamente. Saquen ustedes sus propias conclusiones y usen las métricas que efectivamente representan la realidad. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si este video te fue de utilidad o lo encontraste entretenido, regálame un me gusta, no te cuesta nada, para que YouTube sepa que volví. Y obvio, déjame en los comentarios si te gusta este tipo de contenido, estas temáticas. Me interesa saber. Te mando un abrazo y hasta la próxima.